Perfecto. Bueno, el tema que teníamos para tratar hoy era vinculado a la etapa de la ejecución penal. Ustedes tienen disponible en el campus un PDF, un PowerPoint, donde hay algunas cifras y algunos gráficos que les van a servir para seguir un poco luego la clase. En concreto, la etapa de la ejecución es una etapa a la que en la actualidad se le asigna una gran importancia. No tanto así sucedía hace, qué sé yo, unos 25 años, una cosa así. Esto singularmente porque en aquella época la etapa de la ejecución era una etapa que se vinculaba todavía con una especie de idea de administrativización. Era un poco la premisa de que el juez penal, cuando dictaba sentencia, se terminaba su trabajo, ¿no? Eh, El condenado quedaba a disposición del Poder Ejecutivo, que lo alojaba en una unidad penitenciaria, y a partir de allí era el Ejecutivo el que se encargaba de todo. Y al juez lo volvían a llamar, digamos, a requerirlo, cuando sucedía algo particular, como por ejemplo que hubiera que resolver una prisión preventiva. Perdón, una prisión preventiva, una libertad condicional. Entonces, ese estado de cosas fue un estado de cosas que duró mucho tiempo y que diríamos que quedó sobre todo superado con la implementación de una magistratura especializada en la etapa de ejecución. Ustedes habrán escuchado mencionar varias veces eh, la tarea de los jueces de ejecución. Es decir, los jueces de ejecución son los que se dedican exclusivamente a intervenir en la etapa del cumplimiento de la pena. Y, insisto, no son tan nuevos. Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires, si bien el Código Procesal Penal vigente eh, comenzó a funcionar en el mes de septiembre de 1998, y ya allí estaba prevista una magistratura de ejecución. Lo cierto es que, por ejemplo, en un departamento judicial como el nuestro, como el de Mar del Plata, que abarca en la etapa de ejecución también el de Necochea, el juez de ejecución, el primer juez de ejecución, recién llegó 5 años después de la reforma, y se tardó otros años más en tener el segundo. O sea que hoy, para estos departamentos judiciales, hay dos jueces de ejecución que se ocupan de este momento. Y entonces, desde estas normas y con estos jueces, lo que sucede es que hay implementado una verdadera judicialización de la etapa de ejecución. Y toda la labor del cumplimiento de pena está controlada por estos jueces. La etapa de ejecución entonces es una etapa que es importante, que hoy sin ningún lugar a dudas es una etapa judicial, tan judicial como las otras, tan judicial como la investigación penal preparatoria, como la etapa del juicio propiamente dicho. Y bueno, uno de los problemas que tiene básicamente la etapa de ejecución, digamos desde el punto de vista de la percepción social de esta etapa, se podría decir que es la circunstancia de que todavía en los medios hay falta de información, la gente eh, no tiene en claro, no percibe que en realidad, eh, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La intervención del derecho penal, una intervención eficaz del derecho penal, no necesariamente tiene que traducirse en alguien metido en una jaula, en alguien preso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema penal funciona, da salidas alternativas o impone penas, y cuando impone penas,
o cuando impone penas, básicamente el problema es que la gente se piensa que si a uno lo condenan por decir algo a 10 años de prisión, entonces quiere decir que necesariamente va a tener que estar 10 años metido en prisión. Ni un día más, ni un día menos. Y lo que nosotros vemos cuando se analiza la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, tanto la de nivel nacional como la de nivel provincial, es que, bueno, eso no es así. ¿Es posible que en algún caso alguien cumpla en encierro riguroso toda su condena? Sí, es posible, pero es excepcional. La verdad es que lo que está previsto es que haya distintas instancias en las que de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, lo que se vaya produciendo es una devolución del preso al medio social en forma controlada. ¿Qué quiere decir en forma controlada? Que va a ser por un tiempo acotado y con una serie de reglas de conducta. Y que cuando está haciendo esto, también está cumpliendo la pena. Cuando sale, por ejemplo, con una salida transitoria, cuando sale en una libertad asistida, cuando sale en una libertad condicional, sigue cumpliendo la pena, solo que no la está cumpliendo dentro de una unidad penitenciaria, no la está cumpliendo en el encierro riguroso. Entonces, es importante tener en cuenta que, que esto está normativamente previsto así y que tiene que ver con aquella finalidad predicada por la Constitución de una finalidad resocializadora de la pena y con aquello que dijimos en su momento cuando se estaba discutiendo los fundamentos y fines de la pena, que en el fondo si se trata de socializar sería una suerte de contradictio in terminis, el pensar que se puede resocializar evitando toda socialización. Es decir, que si la idea de la pena es la devolución al medio social de alguien en condiciones de ser útil desde ese punto de vista, entonces lo que tienen que producirse es instancias de chequeo de eso, digamos, paulatinamente aquello que empezó con un encierro riguroso va probándose a través de una progresiva, digamos, soltura, ¿no? Hasta que cuando termine la pena, termine, digamos, habiendo estado el último tramo de ella devuelto al medio social con reglas de conducta. Entonces, digamos, varias aclaraciones. Primera aclaración, la única pena que prevé el Código Penal, el derecho penal, no es la pena privativa de libertad. Sigue siendo la que más se usa en cuanto a la conminación en abstracto. Pero no es la única, hay otras. Y cuando se aplican otras penas o directamente se prescinde de una pena porque hay salidas alternativas, entonces estas son válidas posibilidades que brinda la ley penal vigente. Cuando uno mira las penas ve que seguimos teniendo la pena de reclusión en la letra de la ley, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Nancy Méndez del 22 de febrero de 2005, la declaró tácitamente derogada. Después tenemos la ley, la pena de prisión regulada en el ámbito nacional por la ley 24660. Es una ley del año 96 que ha tenido varias modificaciones. La última modificación importante fue por la ley 27375, que es de mediados del año 2017. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley 12.256. La ley 12.256 es del año 99,
y también ha tenido varias modificaciones. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es cómo juegan estas leyes, es decir, cómo se vinculan, cuál prevalece, en qué casos, ¿no? Y la pauta general de cómo funcionan estas leyes, porque, digamos, la ley 24660 es una ley complementaria del Código Penal, es legislación penal, se podría decir de fondo, lo que está regulando es la forma en que se debe ejecutar la pena. La ley nacional, que era de mediados del 96, incluye una previsión invitando a las provincias a adaptar sus propias leyes de ejecución. Ustedes saben que dentro de nuestro sistema federal tenemos un poder judicial federal y tenemos un servicio penitenciario federal. A su vez, las provincias tienen sus propios poderes judiciales, sus propios códigos de procedimiento, sus propias leyes de ejecución de la pena privativa de libertad y sus propios servicios penitenciarios. Y de hecho el servicio penitenciario provincial bonaerense en la actualidad debe ser más o menos unas 5 veces el tamaño del federal. Es por lejos el más grande del país, ¿no? Concentramos el 40% de la población, pero cerca del 60% de los presos de la República, por lo que el índice de prisionización en la provincia de Buenos Aires es mucho más alto que en el resto del país. Entonces, unos años después, del 96, en el 99, la provincia dicta su propia ley, 12256, que es la que regula la pena privativa de libertad entre nosotros, y que viene a ser una suerte de bajada a nivel provincial de aquella regulación del orden nacional. La idea entonces básica de cómo se concilian estas leyes, ¿qué hago cuando una ley dice una cosa y la otra dice otra? La pauta nos las dio la Corte Suprema en el caso Berbisky, ese mismo caso Berbisky que ustedes estudiaron al principio del curso vinculado a los temas de la pena, del fundamento y fines. Y allí, si recuerdan, cuando leyeron el caso Berbisky, habrán visto que se refiere expresamente a este asunto y diciéndolo en términos muy llanos, muy sencillos. La idea sería la siguiente. La ley nacional conforma una suerte de piso, un mínimo por debajo del que no puede hacerse nada. Nada en el sentido de dar menos que. La legislación provincial, entonces, se apoya en ese mínimo, no puede horadar ese piso, no puede bajarlo, no puede dar menos de lo que da la ley nacional, pero sí puede subirlo, sí puede dar más. Entonces, esa sería la idea. A la pregunta de cómo se conjugan o concilian las leyes de pena privativa de libertad federal y provincial, la federal fija un mínimo para la ejecución, establece una suerte de mínimo de derechos, un mínimo en cada uno de los institutos que regula, y la ley provincial tiene que reconocer ese mínimo, pudiera, si quisiera, mantenerse estrictamente en ese mínimo, no dar más, o, adaptada a las circunstancias propias de cada servicio penitenciario provincial, adaptado a la realidad de cada una de las provincias, bueno, puede dar más en términos de, por ejemplo, permitir más institutos, más flexibilidad, menos rigurosidad, algo así. Un ejemplo claro de esto, incluso acentuado desde 2017 por la reforma
de la Ley 27.375 al régimen nacional, se puede ver en un instituto como la libertad asistida. La libertad asistida, si bien después lo van a ver en mayor detalle, en lo que ahora interesa, digamos, para que se perciba cuál es la diferencia, digamos, tenemos la situación del reincidente y la libertad condicional. Cuando miren el tema de libertad condicional van a ver que el Código Penal prevé, artículo 14, que no corresponde a la libertad condicional al reincidente. Más allá de que cuando vean reincidencia van a ver la discusión sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la reincidencia, lo cierto es que finalmente la Corte de Nación, en distintos precedentes y en distintos momentos y con distintas conformaciones, ha venido validando la reincidencia. Una de las cosas que se le cuestionó fuertemente a la reincidencia era que esta rigurosidad que imponía en el cumplimiento de la pena, la imposibilidad de ese último momento de la fase de tratamiento, que es la libertad condicional, que lo que significa es que vuelve al medio libre cumpliendo reglas. La imposibilidad de esto, decía, entonces se discutía que era otra de las razones por las que no resultaba ajustada al mandato constitucional de resocialización para la pena, la reincidencia. Entonces, bueno, se crea el Instituto de la Libertad Asistida. En realidad el Instituto de la Libertad Asistida entonces persiguió como finalidad permitir que aún los reincidentes en el último momento del cumplimiento de su pena pudieran tener esta fase de la etapa del tratamiento de la devolución al medio con reglas. Entonces, esto, fíjense la importancia que tiene vinculado con lo que mencionamos al principio, de los 10 años, ni un día menos. Bueno, lo que prevé la ley es que incluso un reincidente debiera tener algunos meses de un equivalente a la libertad condicional antes de acotar la pena. Aún quien es un reincidente, y no importa por qué delito, porque no distingue, debe tener un último momento, una última fase en la que se lo devuelve al medio controlado. Bien, entonces, este es el sentido de la libertad asistida. ¿Cómo está prevista en el orden nacional? Bueno, al principio estaba prevista como 6 meses antes del agotamiento de la pena. En la actualidad está prevista 3 meses antes del agotamiento de la pena. Ya en este solo dato encuentran una diferencia entre nación y provincia. ¿Por qué? Porque la ley provincial adoptó el plazo de 6 meses, aquel mismo plazo que tenía la ley nacional antes de la reforma. Y entonces, a partir de 2017, en la nación quedó en 3 meses y en la provincia sigue siendo en 6. O sea que, por ejemplo, allí no hay problema de conflicto en cómo resolverlo, porque entre los 3 meses que pide la nación y los 6 que da la provincia da más. Entonces, como da más, se aplica la ley provincial. Lo que no podría pasar es al revés, que la nación diera 6 y la provincia quiera dar 3. Si fuera así, aunque fuera un peso provincial, debería aplicarse la ley nacional. ¿Se entiende esto? Bien. Esta no es la única diferencia que hay en materia de libertad asistida, porque, por ejemplo, en Nación, esos 3 meses antes del agotamiento, quiere decir que únicamente
digamos, antes de agotar procede la libertad asistida. Esto en el ámbito de la provincia no es así. ¿Y por qué no lo es? Porque se prevé una doble chance de libertad asistida. Los 6 meses antes del agotamiento de condena, que sería, digamos, en el mismo momento del proceso que lo de nación, antes de que agote la condena, en lugar de 3 meses, 6 meses, pero la provincia también permite que se dé la libertad asistida 6 meses antes del plazo de la libertad condicional. Aquí tiene entonces otra diferencia. En la provincia se permite la libertad asistida antes de la libertad condicional, en la nación eso no existe. No hay problema porque la provincia está dando más, está siendo más generosa, permite que se anticipe no solo el agotamiento de la pena, sino que se anticipe la vivencia del régimen de la libertad condicional. ¿Qué otras diferencias pueden encontrar? Siempre dentro del marco de este instituto. Y, por ejemplo, en el caso de algunos de los delitos contra la integridad sexual, el 128, 129 y 131, dice la Ley de la Nación, la 24660, es el artículo 54, si mal no recuerdo. Esperen que lo chequeamos para no... Sí, 54. En el 54 se dice que debe tener el juez conocimiento directo del imputado y escucharlo si tiene algo que decir. O sea, pareciera que en los otros casos no lo necesitara. Esto parece ser en realidad una situación un tanto anacrónica vinculada a la vigencia durante el momento en que se sancionó esta ley del viejo Código Levene, de un sistema procesal penal mixto, que es en todo caso un inquisitivo mitigado, y acá tienen otra diferencia fundamental con el régimen de la ley 12256, mientras que en la ley de la Nación se dice que habría la obligación de tomar conocimiento directo del imputado solo en ese caso, en el estricto caso de esos artículos 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131, la ley 12256 de la provincia establece una idea de privilegio de la oralidad, es decir, de no hacer trámites por escrito, de celebrar audiencias. Y esto se vislumbra con toda claridad en el artículo 3 de la ley 12256. En este caso, que dice que esta ley estará, la ejecución de esta ley estará a cargo del juez de ejecución, del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Patronato de Liberados Bonaerense en sus respectivas competencias, y dice, fíjense después, que las decisiones del juez de ejecución o juez competente se adoptarán del modo en que lo establecen los artículos 497 y subsiguientes del Código Procesal Penal y sus modificatorias, es decir, ahí prevé un trámite común, y dice, aquí, esto es lo central en lo que estoy hablando en este momento, salvo las relativas a salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional y cese provisorio o definitivo de las medidas de seguridad del artículo 24. En estos casos, es decir, salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional, cese de medidas de seguridad, cuando se trata de esto, que en el fondo lo que quiere decir es que se trata de que va a salir del encierro riguroso, que lo que se está por decidir es si corresponde que pueda salir de la cárcel e ir a cumplir la pena en su casa, en un domicilio, bajo una serie de reglas. En estos supuestos, dice, las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación del imputado, su defensa y el Ministerio Público Fiscal.
El actuado se labrará acta, los recursos de apelación serán y de reposición serán orales, y también el trámite es oral ante la Cámara. Y la novedad es que además, en general, se suele habilitar que incluso la víctima vaya a se le notifique si tiene interés y puede ir y ser escuchada a la víctima en este tipo de audiencias. Entonces, allí tienen otra diferencia importante, cuál es el tipo de trámite. Así que bien, ley 24660, ley 12256, forma en que se deben conciliar o conjugar, y algunas menciones de diferencias para que vean cómo operaría en el caso concreto. ¿Qué otras penas tenemos? Tenemos penas de inhabilitación, pena de multa, también pena de clausura, a la que se le reconoce naturaleza penal desde el caso Lapidus de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 28 de abril del año 98. También hay una serie de alternativas a la pena, o sea, puede ser que el conflicto penal no termine con una imposición de pena. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que haya excusas absolutorias o... Ni siquiera la construcción. Perdón, se me fue la pregunta, no lo escuché. Me parece que fue un ruido de un micrófono de atrás, o sea, un ruido de fondo, no sé si fue una pregunta. No, perdón. Bueno, bien. Excusas absolutorias o condiciones objetivas de punibilidad. Cuando uno habla de excusas absolutorias, son supuestos en que, verificado el injusto culpable, hay o bien razones de utilidad, razones de justicia material, yo diría criterios político-criminales por los que se decide, bueno, no aplicar la pena. Tuvimos durante mucho tiempo vigente una excusa absolutoria que era, por supuesto, muy controversial. Hasta el año 99 teníamos la previsión del 132 del Código Penal, que en el caso de la perpetración de un delito contra la honestidad, digamos, ese era el título de clara resonancia cultural patriarcal, que tenían lo que hoy llamamos delitos contra la integridad sexual, y en otros lados se llaman delitos contra la libertad sexual. Entonces, por ejemplo, se permitía prescindir de la aplicación de la pena al violador que accedía a casarse con la mujer violada, ¿no? Eso que hoy nos suena francamente imposible de justificar, fue ley hasta el año 99. Tengan en cuenta además que esto sigue siendo así, que este tipo de delitos contra la integridad sexual son delitos dependientes de la acción privada. Es decir, allí el Estado, salvo en muy pocos casos, no debe intervenir de oficio, sino que debe ser la propia víctima la que manifieste el interés en la persecución penal. Y dentro de este contexto, entonces, se preveía, claro, como un reparador de la honestidad, que aquel que había tenido la relación sexual se casara y de alguna manera entonces viniera a reparar el daño producido. No merece demasiada discusión lo inaceptable que nos luce hoy día todo este tipo de circunstancias. Pero, insisto, hasta el año 99 estuvo vigente, y desde el 99 hasta el 2012, es decir, hace un suspiro, tuvimos el reemplazo de este casamiento posterior por el Instituto del Avenimiento. En este caso, durante estos años del 99 al 2012, la norma decía lo siguiente. Denme un segundo. Decía que si la víctima fuere mayor de 16 años, podrá proponer un avenimiento con el imputado.
el tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando en consideración a la especial y comprobada relación efectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso, la acción penal quedará extinguida, o en el mismo supuesto podrá disponer la aplicación al caso lo dispuesto en 76 ter, 76 cuarto, que es la suspensión del juicio a prueba. Entonces, fíjense, en una víctima mayor de 16 años de un delito contra la integridad sexual grave, el 169, el 119 primero, segundo y tercer párrafo, el 120 primer párrafo y el 130, en estos casos entonces decía, bueno, pueden llevarle al tribunal una fórmula de avenimiento. Así que se pusieron de acuerdo, que la verdad que lo que están pensando es que lo mejor, en función de lo que pasó, por distintas razones, atendiendo al interés de la víctima, por ejemplo, no sé, de no ser revictimizada, de no revivir la situación en el juicio, bueno, nos ponemos de acuerdo y prescindimos de la pena. Hubo un caso muy mediático, si mal no recuerdo, en la provincia de La Pampa, donde unas circunstancias estas de avenimiento, de quien había sido víctima y el agresor en un abuso sexual calificado por acceso carnal, lo que antes llamaban violación, tiene la fórmula de avenimiento y poco después, digamos, la violencia de género sube de grado y ya no se trata nada más que de una violación, sino que la mata. Mata a la persona con la que había planteado el avenimiento. Y eso, bueno, escandalizó y terminó en que en el cercano 2012 se derogara este artículo 132. Sin embargo, esto no quiere decir que nos quedamos sin ejemplos de excusas absolutorias. Por ejemplo, otro de los ejemplos más tradicionales sigue vigente, que es el del artículo 185 dentro del marco de los delitos contra la propiedad. Dice, sería el capítulo 8, disposiciones generales, artículo 185, están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causen, primero, los cónyuges ascendientes, descendientes y afines en línea recta; segundo, el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otro; tercero, los hermanos y cuñados si viviesen juntos. La excepción establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los extraños que participen del delito. Es decir, el extraño que opera como partícipe queda fuera de la excusa absolutoria. En síntesis, uno se encuentra entonces con circunstancias en las que el injusto culpable se decide que no termine con una pena, ¿no?, por razones político-criminales. En las condiciones objetivas de punibilidad también se da esta misma circunstancia, nada más que allí lo que sujeta o define la posibilidad de la aplicación de la pena es algo absolutamente ajeno a la conducta y a las características personales de los sujetos, sino que se trata de un dato objetivo que se añade para el perfeccionamiento de la conducta como delito. Creo que en algún momento lo hemos mencionado, esto es muy usual en el ámbito del llamado derecho penal económico, por ejemplo, para el lavado de activos de origen delictivo, para el contrabando, para los delitos contra la hacienda pública. Bueno, se dice que, por ejemplo, que la evasión debe alcanzar una determinada cantidad de pesos o que el contrabando debe alcanzar una determinada cantidad de pesos, etcétera, para que tenga interés penal. No quiere decir que por debajo de esos pesos, digamos, por ejemplo, tiene que ser de 1.000.000. ¿Y qué pasa entonces si 999.999? Bueno, no va a ser delito, se necesita que llegue a 1.000.000, pero va a ser contravención. Es decir, no es que es jurídicamente indiferente, no es que cuando queda por debajo de la condición objetiva de punibilidad no es nada,
pero sí lo que no va a ser es delito. En realidad lo que hizo la persona es exactamente igual, ya sea que llegue a 999.999 o que esté el peso más y salte al millón. Sin embargo, bien, en estos casos se dice, a nosotros nos interesa que intervenga el derecho penal cuando a partir de tal monto. Por debajo de ese monto nos alcanza con derecho sancionador administrativo. El derecho penal no necesita intervenir. ¿Qué otras cosas más tenemos? Bueno, por ejemplo, otra alternativa es la suspensión del juicio a prueba.